esperamos de verdad que tengan un lindo día, un lindo martes y que todos los propósitos que se hayan formulado al inicio de esta jornada se les cumplan al final de la misma. Vamos a hablar de la falta de aire y la pregunta es si es un asunto relacionado con los pulmones o es un problema del corazón. Bueno, les adelanto que puede ser cualquiera de las dos y vamos a abordar claramente cuándo es por una causa y cuándo es por otra. Pero eso es importante porque estaba leyendo que un tercio, al menos un tercio de la población ha tenido problemas para respirar en algún momento de su vida, lo ha presentado o es algo que presenta frecuentemente. Así que quiero, con esta introducción, presentarles a nuestro primer invitado. Es el médico internista y neumólogo Carlos Estrada. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, Randall, como siempre, pues estar con ustedes. Ayer, como decías, fue un día curioso y mucha gente en medio de ese temblor también le faltó el aire, ¿verdad? El susto, dijeron que me pasó. Y es interesante porque cuando hablábamos de este tema, yo les decía, además de la tos en todo el área pulmonar, la falta de aire es un tema que a mucha gente le genera miedo, consultas, dudas inclusive de si será que es normal o será que es que tengo mala condición y me faltó el aire. Entonces, es el que llamamos el síntoma principal. Y además, como decías, mucha gente ha tenido en algún momento alguna consulta relacionada con la falta de aire. Entonces aquí, este tema es para todos aquellos que han notado esa situación que es muy desagradable y que inclusive, te digo algo curioso, se considera el síntoma más desagradable que puede percibir una persona, la falta de aire. Porque, curiosamente, cuando... Es que esa sensación, perdón, doctor, o sea, esa sensación de que jalás y no llega aire a los pulmones es angustiante. Exacto, y tiene un tema adicional que es que, por ejemplo, si yo, digamos, te golpeo en un brazo, hay un mecanismo que uno percibe, pero en la falta de aire muchas veces la sensación es muy subjetiva. O sea, por ejemplo, para vos la falta de aire puede ser algo que te lo aguantaste, para una persona puede ser algo muy dramático. Entonces, es subjetiva. O sea, cada uno lo va a sentir a su forma, digamos. Sí, y yo digo, ya para comenzar, doctor, que todavía cuando uno sabe que está en mala condición física y, por ejemplo, se expone a una caminata, una carrerita o lo que sea, es un poquito más esperable y lógico que tengas falta de aire y lo atribuís a eso. Es que estoy, ¿verdad?, pasadito de kilos o a lo mejor no tengo la condición física idónea. Pero cuando esa falta de aire ocurre sin razón aparente y aún estando en reposo, por ejemplo. Ahí es donde hay una alerta, ¿verdad? Una alerta, inclusive una preocupación o inclusive, te digo, con muchas personas que cuando han estado en su actividad normal notan un cambio. Qué raro, antes a mí no me pasaba esto y ahora me está faltando el aire. Yo siempre digo, Randall, que este tema hay que entenderlo como de una base principal, que es por qué respiramos. Porque mucha gente dice, yo respiro automáticamente, ni siquiera, es más, es involuntario. Es algo mecánico. Es mecánico, tenemos una serie como de sistemas automáticos que nos permiten respirar. Muchas veces, a veces inclusive chiquitillos, hacemos el ejercicio de dejar de respirar como para llevar un extremo y vemos que llega un punto donde el cuerpo dice no más. O sea, por más de que yo trate de aguantar la respiración, siempre existe un sistema que me permite respirar. Esto lo digo porque cuando uno quiere diferenciar si es un problema de pulmón o es un problema de corazón, tenemos que entender como una cadena de eventos. Esto es como un camino que llevamos desde cómo el aire ingresa y qué es lo que realmente trae el aire hasta la función final. ¿Por qué respiramos? Para llevar oxígeno a los tejidos. En resumen, parece muy simple, pero es bastante elaborado. Entonces, yo respiro, hago un fenómeno que es mecánico para que ingrese el aire al pulmón y se genera un intercambio muy interesante. El pulmón es un tejido grande, hemos hablado acá que es como una cancha de tenis, si yo lo extiendo todo, y permite intercambiar gases, que en el caso nuestro es oxígeno, para que cuando ya está en el cuerpo, el corazón lo bombee, literalmente como una bomba de estas de agua, hacia los tejidos. Entonces ve que es una secuencia. Entra el aire, pasa al corazón y se bombea a los tejidos. ¿Por qué lo digo en esa forma? Porque en cada uno de estos pasos podemos tener problemas. Problemas que es donde uno identifica con algunos síntomas adicionales, con el patrón del paciente, lo que le consulta a uno y también lo que averiguamos con las dudas que tiene, de dónde será que está el problema. Pero vean qué interesante cómo yo podría tener una persona que tenga problemas al ingreso, por ejemplo en la nariz, podría tener problemas a nivel de pulmón, que vamos a hablar bastante de ese tema, podríamos tener problemas de corazón, o sea que todo la entrada estuvo bien, pero el corazón no bombea, y podría ser que los tejidos no lo reciban bien, que esa fue la que comentaste vos, que bueno, yo estoy perfecto, pero no tengo buena condición física. Entonces resulta que me falta el aire, porque sí, ahora decidí hacer ejercicio y no estaba preparado. Entonces esa cadena es la que vamos a tratar como de explicar, porque mucha gente asocia directamente la falta de aire con pulmón. Es frecuente. Y sí, es muy probable que tenga algún problema de pulmón, pero podría ser algo cardíaco. Y a veces hay que tener cuidado, en el sentido de que podrían tener otros síntomas que nos lleven como una luz.
siempre es importante recordar que también existe un fenómeno de respiración que es automático. O sea, que yo tengo todo un sistema donde por más de que yo fuerce, porque mucha gente me dice, doctor, yo hago entrenamiento, inclusive hay ejercicios, por ejemplo, de yoga para respirar, genial, porque logran manejar mejor tal vez el descenso de los diafragmas, que es un músculo que permite como respirar más profundo, pero no necesariamente una persona que está entrenada o que hace ejercicio está exenta, como decías ahora, de que le pase algo aquí, en esta cadena. Voy a empezar en esta cadena, Randall, precisamente la propuse así para poderlo explicar, con el primer punto. Una de las más frecuentes, especialmente en esta época que ha estado lloviendo, que hemos tenido, bueno, tuvimos el polvo del Sahara, que discutimos acá también, es la época como de más conflicto con mucho paciente alérgico que tiene problema nasal. Y entonces me dicen, doctor, qué raro, viera que yo trato de salir a caminar y siento como que no me entra el aire. Pero es porque están muy cargados de nariz. O sea, como que tienen bloqueo de nariz, sienten un poco de flema en la garganta. Esa es la famosa rinitis que mucha gente dice, ¿será que solo por rinitis puedo tener un problema? Sí, claro, claro, porque si yo no tengo los filtros, que es la nariz, funcionando bien, libres, despejados, perfectamente puede ser una causa de falta de aire que es muy sencilla, pero que puede sumarse a todo el fenómeno. Esa la menciono porque también muchas personas dicen, bueno, doctor, es que es intermitente. A veces yo me levanto en la mañana, por ejemplo, ahorita es un día que está bastante soleado aquí en el Valle Central, pero puede ser que más tarde empiece a ponerse más frío. Es casi que seguro. Entonces, hacia la tarde siento como que ya me cuesta respirar porque no me entra el aire, pero ¿será que es un tema de nariz? Cuando ya pasamos el apartado nariz, viene la segunda pregunta, que es el tema de pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón, te decía, es como una gran cancha de tenis. Entonces, quiero que todos en casa se hagan la idea de que cuando el aire entra, el oxígeno entra, va a entrar como una alfombra. ¿Okay? Se hace como un gas y se difunde por toda la alfombra. En cada espacio microscópico de la alfombra tenemos dos grandes puntos. El oxígeno que entra y la sangre que está lista para recibirlo. ¿Okay? Y existe una barrera aquí en el medio, que es una barrera muy inteligente porque descarta algunas cosas y además es muy, digamos, muy capaz de agarrar oxígeno. Entonces tenemos oxígeno que llega y tenemos sangre. Cuando un paciente está bien, digamos, estamos normales, el oxígeno va a pasar rápidamente y ya está, por decirlo así, metido en el torrente sanguíneo para llegar al corazón. Pero algunos pacientes no logran hacer esto rápido. ¿Por qué? Por ejemplo, que cuando empiezan a respirar, Randall, por un tema frecuentísimo, la pared no logra moverse bien. Ve qué interesante. O sea, una persona que sube de peso, que tiene como un chaleco encima, como si yo tenga este saco solo de grasa, le va a costar respirar. ¿Por qué? Porque entonces cuando abre, no entra suficiente aire y esa es una primera causa que es frecuentísima. ¿Ve que voy en orden? Claro. Porque mucha gente dice, doctor, ¿será que solo porque subí de peso estoy mal de condición? Y vean que la condición física la dejamos al final. No, podría ser solo por la pared, que sí, efectivamente no logra respirar bien. O algunos pacientes, Randall, también que tienen enfermedades neurológicas de la pared, entonces tienen problemas musculares que les dificulta hacer el movimiento total del tórax para que entre el oxígeno. Otro tema interesante también ahí es las personas que tienen tal vez desgaste en articulaciones, especialmente en adultos mayores. Es frecuente que digan, doctor, mira qué raro, yo cuando era joven tenía un tórax, era así, alto, y ahora como que me he hecho chiquitito, como que algo me pasó y me encogí. Se encogen con la edad. Con la edad porque recordemos que por una cuestión de degeneración, el mismo envejecimiento de la columna, muchas veces como que nos vamos arqueando. Es mucho más dramático en mujeres. ¿Por qué? Porque por el tema de osteoporosis, que es más rápido, usualmente vemos como que las abuelitas están un poquito más pequeñitas conforme van avanzando los años. Ese tema también genera que el espacio, o sea, esa alfombra y el intercambio, por una cuestión de pared, vean que no ha entrado ni siquiera el pulmón, por una cuestión de pared, a veces dificulta la respiración. Y entonces es esta abuelita que dice, qué raro, doctor, mira que yo voy a la cocina y siento como que me cuesta un poco respirar, pero no es que me ahogue, nada más siento como incomodidad. Entonces vean qué interesante, pared. Una vez que entramos al espacio de intercambio donde está el oxígeno, empiezan a ponerse un poco más interesante, porque resulta que la tubería por donde entra el aire es el motivo más frecuente de consulta, Randall, y por eso lo voy armando así como un rompecabezas, porque la tubería es donde entran todos estos pacientes, especialmente los asmáticos. Los bronquios son esos tubos por donde entra el aire, y el modelo ideal es que cuando yo respiro, la tubería se abre. Respiro, grande, se abre. Cuando boto el aire, nunca se cierra. Tiene como un cierre mínimo y nunca se debe cerrar. En algunos pacientes que están inflamados de la tubería, por ejemplo, asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ha sido un tema que también hemos discutido, o que mucha gente lo llama enfisema pulmonar por destrucción del pulmón, esas tuberías no funcionan igual y se cierran más rápido. O sea, tienen como un colapso rápido. O sea, que están respirando, abren y se cierran. Entonces, el aire no va a entrar igual. Y esa es una causa curiosa porque, para efectos prácticos, toda la maquinaria está lista. O sea, si el paciente estuviera con una tubería perfecta, respira perfecto. Pero como no entra el aire, siente
como que le falta el aire. Y se suma un primer síntoma que no he mencionado, que es que cuando se cierra muy rápido, especialmente en mujeres, cierre rápido implica choque de paredes. Y en el choque, tosen. Y es clásico, Randall, en una mujer que me dice, hombres también, pero es más que todo mujeres. Doctor, mira qué problema. Me cuentan un chiste y empiezo a toser. Y yo nunca he tenido falta de aire, pero siento que toso. Es como, y quedo con, y a veces me falta el aire. Eso, créame, y te lo digo así, así como truco, es lo más práctico para reconocer un asmático. Qué increíble, porque yo pensaba que eso era un tic. No. Mucha gente. Mucha gente cree que es un tic, es cierto. Como un tic, como, ay, ve que otra vez está tosiendo cuando se ríe. No. La tos implica que como respiramos más rápido, porque nadie piensa que cuando uno se ríe, está como jadeando, como cuando corremos. Jadean y esa entrada rápida de aire estimula esas tuberías. Y eso puede generar una tos que usualmente no es una tos con flema, ni que se queda y es como, y ya. ¿Por qué? Porque choca y se abre. ¿Cómo se quita la tos? Como seca, como que nada más estuvo y se quita. Ahora, ve que interesante entonces que por cierre de tubería podemos tener síntomas y aquí me voy a adelantar un poco. Si yo doy tratamiento, que usualmente el tratamiento en asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, ¿qué hacemos? Abrimos la tubería. Y los asmáticos que han tenido tratamiento saben que al usar un buen medicamento, abren la tubería y ya respiran. Inclusive en una crisis, se sienten mal y respiran. O están haciendo ejercicio, se sienten mal, con solo abrir la tubería, el oxígeno pasó. Ok, pasamos la tubería, llegamos al espacio de intercambio, que esto es muy interesante porque pacientes que tienen inflamación del espacio, por ejemplo, neumonías, pacientes, y me voy a adelantar, que tienen problemas cardíacos que acumulan líquido, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que es un gran tema que ustedes han abordado aquí con muchos cardiólogos, que es ese corazón que no funciona bien y que retiene líquido, y que muchas veces lo vemos en las piernas, pero también puede retener líquido en pulmón. Entonces, ve que interesante cómo por el espacio estar lleno de algo que no es aire, va a costar que llegue el oxígeno, porque entonces el oxígeno tiene que cruzar una barrera enorme, claro, que puede ser líquido, puede ser inflamación, por ejemplo, en pacientes que tienen secreciones, flema, los que están agudamente enfermos, por ejemplo, en una neumonía, que tienen todo eso lleno de pus, literalmente, y algunos que hacen sangrado, que es interesante, cuando hay sangrado a nivel pulmonar también puede darse esto. Y qué curioso, porque entonces, tratando de pasar el oxígeno va a ser más lento, pero la maquinaria, o sea, esa barrera que te decía que es muy, muy especial, está perfecta. Entonces, este tipo de pacientes también pueden tener falta de aire, y es lo clásico que uno ve, un paciente que llega al hospital, doctor, me falta el aire porque estoy con tos, estoy con fiebre, me siento mal, por ejemplo, una neumonía. O el paciente, que ahorita lo voy a enlazar con corazón, que dice, doctor, mira qué raro, yo me levanto, estoy perfecto, conforme avanza el día, me voy sintiendo un poco más cansado, ahorita lo voy a especificar en corazón, me siento más cansado, se me van hinchando las piernas y empiezo como un poco como de falta de aire. Es como que avanza durante el día. Y curiosamente, ese paciente también tiene como ese componente de que es raro. Mira que yo, por posición, si estoy sentado, me siento bien, pero si me acuesto, como que me siento mal. Y yo siempre explico que eso es como una botella de agua, que entonces cuando yo la vuelco, el agua se va hacia arriba. Doctor, ¿y por eso Sí. es que mucha gente refiere esta condición más durante la noche que durante el día? Esa es una muy buena pregunta. En la noche, y a propósito de ese momento en el que estoy, Por la posición, digo yo. por la posición es un factor que usualmente, si es por posición, lo podemos asociar, en primer lugar, a problemas de corazón, que ahorita los voy a explicar, que es ese paso de líquido por una cuestión de la posición por gravedad, se va como hacia atrás, o hacia la parte alta, ese es uno. Pero vieras que más bien, cuando uno ve pacientes en la noche, hay que tener cuidado, porque en la noche, el estímulo más grande que uno tiene, y en todas las personas normales está, es la inflamación de pulmón. Ve qué curioso, si nosotros estamos aquí ahorita, que a propósito andaba un bichillo caminando por acá, y yo te decía, Randa, bueno, que no se suba porque nos vas a asustar o algo, las partículas que uno reconoce, por ejemplo ahorita, yo estoy acá, entré y tal vez un perfume, esa partícula que yo conozco a esta hora, a las 8, en la noche es cuando la proceso. Ve qué curioso, el pulmón es un órgano curiosísimo. Lo que yo hago durante el día, como que la noche se sienta a hacer como un recuento y dice, bueno, conocí el perfume de Thais, ahora voy viendo lo que pasó, había un café en la cocina. Todas esas partículas las vamos reconociendo a lo largo del día. ¿Y cómo hace el pulmón eso? O sea, ¿tiene memoria o qué? Sí, es interesante. Tiene como un sistema de relevos muy profesional. Es un sistema de relevo donde vamos como acumulando esas partículas, se van procesando y en la pura noche, en las primeras 3 horas de la noche, se presentan al sistema de defensa, al famoso sistema de defensa que dice, bueno, voy a reconocerlo, voy a hacer alergia y demás. Y es interesante porque ese sistema se inflama, o sea, el pulmón se inflama todas las noches de todas las personas sanas. Con más razón las personas sin enfermedad, pero todos nos inflamamos levemente y luego en la segunda mitad de la noche nos apagamos. Eso es lo normal toda la vida. Por eso te digo, en la noche hay que tener cuidado porque usualmente el paciente clásico que se inflama en la noche es el que tiene enfermedad de pulmón. Por ejemplo, asmáticos, pacientes con enfermedad de los bronquios, etc. Interesante, si seguimos en este camino, vamos a entrar entonces a la barrera.
En la barrera a veces hay problemas, Randall. La barrera es, háganse la idea que es como entrar a una malla de esas de fútbol. La malla debería estar limpia para que pase todo, pero en algunos pacientes, especialmente los pacientes que tienen enfermedades por cicatriz de pulmón, que aquí entro a explicar un dato importante. Mucha gente me dice fibrosis. Es como lo primero que se viene a veces porque lo escucharon, lo vieron en internet. La fibrosis es una de más de 200 enfermedades que pueden ser por cicatriz. Y usualmente las cicatrices afectan esa barrera. Entonces, aunque todo está perfecto, no llega, no entra. Y son pacientes que sí pueden tener como una sensación de falta de aire muy importante, hasta inclusive en reposo. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio, o sea, no pasa el oxígeno, ¿de acuerdo? Y esa quiero mencionarla porque muchos pacientes sé que me está escuchando y tienen esa idea de, claro, yo no soy asmático, pero me dijeron que tengo fibrosis. Mucho cuidado, la fibrosis es una enfermedad de todas las 200. Y una vez que cruzamos la barrera, Randall, existe un problema adicional. Y ese lo mencioné en algún momento con ustedes, que es que haya coágulos o que haya un problema en ese torrente, que es como un río, donde ya montamos una balsa con oxígeno, que en ese río haya alguna obstrucción. Por ejemplo, los embolismos. Especialmente lo digo porque muchos pacientes han tenido embolismo pulmonar, o sea, que han tenido coágulos en pulmón y no logran respirar bien. Y es un evento que puede ser agudo. En algunos pacientes tal vez tuvieron un coágulo en piernas y se hace más en el tiempo. Entonces, ve qué interesante todas las causas que estoy mencionando, porque esto es literalmente, como dice uno, hacer una lista. Y ojalá haya consultas relacionadas con las personas que estoy mencionando, porque sé que muchos están escuchando y dicen, sí, a mí me pasó eso, a mí me pasó lo otro. Está muy interesante ese recorrido que nos hizo. Sí. Por cierto, no se los dije al principio, pero evidentemente el doctor está aquí también para contestar algunas de las preguntas que nos quieran hacer. Entonces ya saben, por escrito en el Facebook del programa, y si lo quieren hacer ustedes mismos directamente al doctor Estrada Garzona, agarran su celular en posición horizontal y nos graban un video, nos dicen cómo se llaman y desde dónde nos están viendo y le mandan la pregunta. Solamente para estar claros en esto, disnea es el término correcto de esta dificultad para respirar. La disnea es el nombre médico. Médico. A mí no me gusta usarla mucho, Randall, porque disnea suena como algo que me comí y me cayó pesado. Digamos. Es como una cosa rara, ¿verdad? Disnea es una palabra técnicamente hablando es complicada y difícil, pero era solamente por aquello de que alguien lea algo y aparezca la palabrita. Vamos a colocarles, ¿verdad? Para ir avanzando, una gráfica que preparamos con algunos de los síntomas, digamos, más representativos cuando se trata de, cuando la dificultad para respirar está relacionada con los pulmones. Exacto. Y hay tres cosas básicas que ya usted las mencionó. Exacto, y ahí las repasamos. Ves que te menciona, lo hemos ido construyendo. La tos es un síntoma que usualmente nos hace sospechar que es algo pulmonar. La flema, por mucho, porque te decía, puede ser inflamación de las tuberías que producen flema. Y la que acabamos de mencionar, que en la noche le falte el aire. Clásicamente es enfermedad pulmonar, clásicamente, exactamente. Doctor, hay gente que por alguna razón sea más propensa a sufrir falta de aire relacionada con un problema en los pulmones. Claro, los alérgicos, Randall. Los alérgicos son la población que en este momento está consultando, está preocupada porque por una cuestión de clima, Costa Rica es un país lindísimo, pero tiene un problema. Después de julio, todos los asmáticos empiezan a volverse locos. Claro. ¿Por qué? Porque están con esos síntomas y es un tema de clima, de la exposición a la humedad relativa. Hemos tenido fines de semana aquí que llueve impresionantemente. Ayer inclusive hubo una nube curiosísima, antier, una nube muy rara que estuvo en el Valle Central. Ese tipo de exposición al clima. Y especialmente te voy a hacer un dato. El cambio. O sea, cuando yo estoy frente a un paciente asmático, siempre le pregunto, ¿cómo es su día? ¿Por qué? Porque el paciente puede estar bien ahorita, en la mañana, pero usualmente cambian. Y en la noche, ese cambio de temperatura es como el arma más letal para un asmático. Porque cambia de estar tranquilo a activarse en la noche. ¿Y qué les recomiendan? Por ejemplo, si el cambio de temperatura de la mañana a la noche les afecta, ¿qué les piden? ¿Que se abriguen más? O... Sí, en esta época el llamado de atención número uno es utilizar ojalá una bufanda. Bufanda. Es un tema curioso porque esta parte del cuello. Es el sensor de temperatura. Al punto que inclusive un saco puede cubrirme porque sí, me cubro del ambiente, pero el sensor de temperatura está en el cuello. Entonces una bufanda es una buena idea, especialmente para la gente que ahora sale a caminar temprano también, o una bufanda o algún cobertor. Ahora hay algunos cuellos. Ese es un primer factor. Y también tener presente que el cambio de temperatura los afecta. Por ejemplo, cuando van a algún lugar con aire acondicionado, que eso es muy frecuente la consulta de doctor. Voy a hacer un mandado al banco y cuando entro ya me siento mal. Entonces, esos cambios es primero conocerlos y también evitar, por ejemplo, si saben que se afecta, no estar activando el aire acondicionado del carro, si se puede, o también si están en lugares donde saben que se van a activar, permanecer poco tiempo para no activarse tanto. Ok, también quería preguntarle si este caso es más común en mujeres después de la menopausia también. Claro que sí. Ese es todo el capítulo que llamamos de alergia, o sea, alergia como tal, pero en la mujer es un apartado diferente. Yo siempre explico, Randall, que la mujer es muy susceptible al cambio hormonal. La mujer pasa esencialmente por 4 etapas en su vida donde
ese fenómeno alérgico se puede activar. La primera, que es la pubertad, digamos, el primer ciclo menstrual, usualmente se estabiliza bastante. Pero después de los 30, empieza una serie de eventos donde, digo los 30 porque la menopausia es donde más se activan, pero tengo mujeres jóvenes de 30 años que me dicen, doctor, yo nunca había tenido falta de aire y viera qué raro, ahora me levanto en la mañana y ya en la noche me está faltando el aire. Entonces, después de los 30 se puede activar también ese código en los embarazos y por mucho, Randall, el grupo más grande que se ve con falta de aire es en menopausia. Inclusive, al límite, lo tengo como un récord, mujeres hasta 96 años he visto yo que nunca habían tenido nada y se activan por ese cambio de temperatura. ¿A esa edad? A esa edad. El récord lo tengo, de verdad, con una paciente de 96 años, que por cierto está muy bien, pero estaba con tos, el síntoma que decía que sospecha, y falta de aire. ¿Y qué problema? Porque una mujer, después de los 70, 80, dependiendo de su actividad física, si no es muy activa, a veces decimos, no, es que abuelita, cuando va a la cocina siempre va despacio. A ella hay que darle chance porque le falta el aire. Y si es un tema pulmonar, ve que interesante cómo con tratamiento logramos que no se sienta mal. Claro. Vamos a colocarles otra gráfica para repasar los síntomas y que noten la diferencia cuando la falta de aire está relacionada con el corazón, que también digamos que el otro gran grupo de pacientes al que nos vamos a dirigir esta mañana. Entonces, ve qué curioso, Randall. Aquí ya estamos hablando de la bomba. Entonces, asumiendo que todo el proceso que dije ahora estaba perfecto, ya el oxígeno llega a la bomba y va a circular en la sangre. El corazón es diferente. El corazón es un músculo. Primero que todo, es un músculo, es una bomba muy fuerte. Entonces, cuando no tenemos una buena circulación, o sea, una buena salida de esa sangre a los órganos, vamos a tener, por ejemplo, el desmayo, porque no llegó suficiente sangre, por ejemplo, al cerebro, mareos, porque también no está llegando el oxígeno suficiente, inclusive a la zona central digamos, del cerebro, cuello. Fatiga, esta es importantísima, Randall. Una persona que tiene falta de aire y se cansa, hay que tener cuidado. O sea, yo puedo tener falta de aire, paro y me siento bien, por ejemplo, un asmático. Pero una persona que se cansa cuando camina y después le falta el aire, podría tener que ver algo con corazón. Y eso es importantísimo porque no es lo mismo falta de aire que cansarse al caminar, cansancio. Recuerden que la fatiga también puede tener que ver con piernas por circulación. Ve qué interesante, la enfermedad arterial periférica está ahí. Y el más importante que hace diferenciar corazón de pulmón es el dolor de pecho. A ningún paciente, te lo puedo decir así, Randall, ningún paciente con problema pulmonar debería tener dolor de pecho, salvo que tenga un evento muy agudo que es que se le estalle un pulmón, por ejemplo. Pero en corazón siempre va a estar usualmente ese síntoma. Paremos ahí un momentito. Entonces, ¿cómo es ese dolor de pecho? Importante. Cuando el dolor es por pulmón, usualmente es al respirar. Respiro y me duele. Respiro y me duele. Que se puede ver cuando hay acúmulo de líquido, como te decía, cuando hay digamos, una entrada de aire al pulmón por un neumotórax, por ejemplo. Pero en corazón, usualmente es lo que llamamos dolor al hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo. Si yo hago esfuerzo, estoy caminando, siento como si siempre lo decimos así, como si se me subiera un elefante encima, Randall. Es más, inclusive el paciente yo le pregunto, ¿cómo le duele? Y si se señala con un punto, no debe ser corazón, pero si se señala con la mano, así, como una presión, inclusive como siento como que mi esposo o mi esposa se me sube encima y no logro quitármelo, esa sensación de dolor clásicamente se relaciona con corazón. Y mucho cuidado, la otra parte de ese dolor es, ¿qué sucede cuando usted se calma? Digamos, si va caminando, agarra el dolor y ya cuando para, se le quita. Ese fenómeno de resuelve es porque es un músculo, si yo le doy reposo, va a mejorar la oxigenación a nivel del tejido y entonces mejoran los síntomas. Y también hay que tener mucho cuidado porque ese dolor podría tener que ver con la sensación inminente que tiene como una punzada y que se va hacia el brazo, que es un clásico, por ejemplo, un paciente que se infarta. Te digo, para tener ahí como el grupo de pacientes en corazón, que puede ser por infartos, puede ser por una cuestión de que el músculo está cansado, como insuficiencia cardíaca, y también entramos a hablar de arritmias, porque las arritmias pueden dar no solo dolor, sino también como que les corre el corazón, como que sienten como un desconsuelo. Me decía un paciente, siento como un caballo que va trotando por dentro. Las arritmias son parte de las enfermedades de corazón que pueden dar falta de aire también, pero ve qué curioso como ahora estoy hablando de otros síntomas, que si una persona va haciendo su lista y dice, bueno, sí, a mí me falta el aire, pero nunca me he sentido como que me corra, ni me he sentido con ese dolor. Y así es como uno va construyendo la idea. Créame que esto no es sencillo. A veces uno tiene un paciente, Randall, y me dice, doctor, tengo todo. porque tengo todo. Usted dijo todo eso. Es más, llega al consultorio y me dice, doctor, yo llevaba una lista y todo lo que dijo lo tenía. Ajá. Ok, entonces, ¿cómo explora uno? Vamos ponderando. Ponderando, por ejemplo, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Será que está estresado hoy y como escuchó la entrevista se asustó y dijo, sí, yo tengo todo eso? ¿O será que hace tiempo viene con el tema de la noche y etcétera? Eso es una forma de discriminar. El historial clínico que llaman ustedes. La famosa historia clínica, que eso es como una labor de detective. Que es bien importante y en esa parte nosotros los pacientes tenemos que
ayudar bastante al médico, porque Exacto. somos los que hemos vivido la experiencia. Así es. Y entonces uno a veces, ¿verdad? Sí, es que me parece que sí he sentido alguna vez, pero no me acuerdo claramente. Esas imprecisiones no contribuyen mucho, y es ¿verdad? curioso porque ahí es donde, Randall, la medicina tiene una parte científica, pero también tiene un arte. El arte, por ejemplo, yo te lo voy a decir honestamente, si yo trabajara con pacientes en otro país, probablemente no logro hacer lo mismo, porque aquí en Costa Rica hay una serie de cuestiones culturales que uno le dicen, doctor, viera que es que a mí me da como ese desconsuelo. Y ese tipo de palabras, créame que a mí me encantan porque son el desconsuelo, por ejemplo, Randall, La palabra desconsuelo. Desconsuelo, usualmente es corazón. Ve qué curioso. Estoy hablando técnico, pero cuando hablamos ya en el tico popular, desconsuelo usualmente asocia corazón. Porque es una sensación, pero muy, muy real del tico. Y ahí es donde vos decís, sí, tenés razón, que a veces el paciente uno tiene que ir como escarbándole, como con una cuchara. Bueno, es un desconsuelo, pero es porque se comió algo y le cayó pesado. Sí. O es un desconsuelo porque sí, cuando siente algo pesado encima. Y ese tipo de eventos es lo que yo llamo que es como que somos unos detectives. Y créanme que yo agarro y lo hago. Esta lista que acabo de hacer, la vamos haciendo con cada paciente. Obviamente más rápido, ¿verdad? Porque hay cosillas que me dicen, no, doctor, a mí en la nariz no me pasa nada. Es más corazón o siento como ese dolor. Qué bien. Vea, vamos avanzando con algunas preguntas. Sí. Pregunta Cristina Carranza si la falta de aire durante el embarazo es normal. Bueno, ve qué interesante. En esta mecánica que explicaba, ¿dónde entraría el embarazo? El embarazo puede entrar en dos partes. Primero en la pared, porque recordemos que conforme va avanzando el embarazo, va creciendo... Claro, el espacio se reduce. ¿Ves? Y eso, es con solo saber que el tórax está más reducido, nos puede faltar el aire. Y la otra es que en algunas mujeres, por el crecimiento del útero, Randall, el útero comprime vasos, especialmente del lado derecho. Por eso les recomiendo a las mujeres que se duerman del lado izquierdo. Es una recomendación clásica, conforme ya están como en el último trimestre, por favor, duérmase del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque los vasos del lado derecho se pueden comprimir, entonces no llega suficiente sangre de vuelta, con el retorno hacia el corazón. Y a veces eso da falta de aire, especialmente cuando se acuestan, que es un tema en embarazadas, ya cuando, si alguna lo ha pasado, cuando están ya en el final del embarazo. Y eso es por una cuestión que no es que estén mal, es solo porque el útero como que estripa, por decirlo así, los vasos. Y se supone que después del embarazo ya la condición vuelve a la normalidad. Correcto. Ese es que dicha que me lo mencionas, ese es el estándar. Si una mujer después del embarazo, pero, exacto, ahí sí, recuerden que los peros siempre llevan alguna alerta. Si después del embarazo no se le quitó, mucho cuidado. En muchas mujeres a veces sucede que suben mucho de peso, eso pasa, ¿verdad? Pasa porque tal vez la dieta no fue la adecuada, entonces teníamos una cuestión de pared, pero cuidado con las mujeres que quedan con falta de aire y que ya finalizó el embarazo, llevan 6 meses y dicen que raro, quedé con falta de aire, yo no era así. Mucho cuidado porque puede ser cualquiera de estas causas que mencionamos, pero sí, usualmente en el embarazo es más la cuestión del crecimiento del útero contra el tórax. Ok. Pablo Moya, doctor, ¿puede explicar si la falta de aire también puede deberse a ansiedad o estrés, que no sea un problema de pulmones o de corazón necesariamente? Claro, el sistema, como les decía, el sistema es un reflejo. Por eso empecé diciendo que todo esto es un reflejo. Un reflejo que está condicionado, Randall, por un tema de manejos, como digamos, como una torre central de control. Si yo estoy asustado, por ejemplo, voy a acelerar el corazón y acelero también la respiración. La ansiedad, recuerden que es como una respuesta del cuerpo ante un estrés que tenemos evolutiva, o usualmente se pensaba que era porque venía un tigre y nos iba a comer, entonces nos aceleramos. Pero muchas personas, a veces los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, hacen que estén como más susceptibles. Y eso podría favorecer, no porque haya nada en la cadena que expliqué, sino porque a nivel central se genera un estímulo como respire, 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 que es parte de esa ansiedad y puede ser una causa de falta de aire, claro. Pero, por ejemplo, en el momento en que el detonante se va o desaparece, ya yo vuelvo a la normalidad, se supone. Sí, se supone. A respirar normal. El problema es que en ansiedad, Randall, hay un tema adicional. En pulmón, por ejemplo, y no sé si alguno de ustedes en su casa lo ha vivido, cuando una persona se estresa o está ansiosa, se le pone el cuello como rojo. Y uno lo ve a veces con la gente que se estresa, como que están como colorados. Sí. Por dentro también pasa eso. O sea, por dentro de la garganta puede suceder. Entonces, algunos pacientes que están bajo estrés, que están asustados, que están estresados, empiezan a producir más secreciones o irritan la vía respiratoria, que era el primer punto que te decía ahora. Y en algunos de ellos inclusive se irrita la vía respiratoria baja, o sea, al nivel de los bronquios puede irritarse. Por eso se dice que no es un mito. Para la gente que se ha sentido mal o le ha menospreciado el tema de que, doctor, mira que yo siento que a mí me dan crisis de asma porque me estreso. Eso es real. Existe porque, como les decía, se puede irritar la vía. Y también hay que tener cuidado el estrés en corazón. Recordemos que uno de los estímulos más negativos, inclusive para llegar hasta un infarto, es el estrés. Entonces la ansiedad puede llevar a dos cosas porque recordemos que es como que yo agarre todo el sistema y lo acelere. Y si el corazón no estaba listo, puede también tener un problema. Muy bien, vea, hay un televidente que nos mandó un video con una consulta sobre su mamá que tiene 75 años, nos dice que es asmática y que además es sobreviviente de cáncer de mama. Ok.
Buenos días, doctor Randall. El caso de mi madre, 75 años, asmática, sobreviviente de cáncer de mama, recibió cobalto. Ella, bueno, le han hecho pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y sale todo bien. Sí le salió un nodulito en un pulmón de 8 milímetros, ¿verdad? Ella presenta mucho ahogo cuando camina, 300 metros y ya se está ahogando. Entonces, no sé, quisiéramos saber qué podría causarle ese ahogo bajo estas condiciones que le cuento. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muchas gracias y también porque me permite explicar un tema adicional. Primero que todo, vean qué bonito, cuando tenemos la cadena vamos a ir descartando. La prueba de esfuerzo es una prueba para saber que el corazón funcione, literalmente como dice la palabra, en esfuerzo, o sea, que el músculo de corazón esté bien. Ahí podríamos saber que el tema cardíaco lo dejamos un poco de lado y nos concentramos en el tema pulmonar. En el tema pulmonar, vean que es asmática. El asmático, primero que todo, tiene que estar bien controlado. O sea, puede ser que el esquema de tratamiento haya que revisarlo, modificarlo o mejorarlo para que la tubería no se le cierre. Pero también quiero agregar un tema. Cuando una paciente ha tenido cáncer de mama y le dan radiación, por ejemplo, hablábamos del tema del cobalto, es curioso, Randall, que en lo que te decía, la barrera de intercambio, se puede irritar y puede haber zonas de cicatriz que no permiten una buena oxigenación. ¿Eso cómo saberlo? Tenemos que verla con imágenes. Usualmente se inicia con una placa y eventualmente hay que hacer inclusive más, que es por ejemplo un TAC, que es completo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algunas zonas donde el intercambio no es el ideal. Yo diría que en este caso esa sería la atención especial. 1, mejorar el tema de asma y 2, investigar una causa que es irritación de esa barrera por un tema de exposición a radiación. Que aunque haya sido una zona específica, todo el pulmón se puede inflamar. Sí, dice Ana Yancy Garita que en la noche ella tiene problemas para respirar y el día siguiente amanece con dolor de garganta y afónica. Mucho cuidado, ve qué interesante, ese es el prototipo, y créanme que ese es el prototipo de muchos ticos en este momento que amanecen y dicen, doctor, siento como que estoy como resfriado, pero no estoy resfriado, nada más siento como la garganta rara, y la afonía es, las cuerdas vocales, recuerden, son como 2 puertitas de defensa del pulmón contra el ambiente. Entonces, si yo tengo mucha flema, por ejemplo, una nariz que está cargada, como en rinitis, se carga de flema, se va para atrás la flema y esa flema choca con las cuerdas. Claro. Entonces, la tos o el como aclarando la garganta puede favorecer que las cuerdas se irriten y ahí es donde viene el tema de que me quedo sin voz. Es la misma tubería, ven que es el primer punto que hablábamos, sí. Y en esa paciente es un prototipo de probablemente una asmática que no se ha diagnosticado. Jenny Lara, 64 años, le manda una pregunta en video. Ok. Buenos días a todos, a Randall y al doctor y a Thais y todos los que trabajan en Buen Día. Gracias. Quiero felicitarlos por este programa tan educativo, tan bonito. Nos ayuda mucho en situaciones diarias. Mi nombre es Jenny Lara, tengo 64 años, yo corro. Me encanta, mi reto siempre han sido las cuestas. No padezco ninguna enfermedad respiratoria, sin embargo, cuando voy a mitad de una cuesta muy fuerte, hasta ahí llego, casi que me cuesta mucho respirar. Doctor, ¿usted me puede aconsejar qué puedo hacer para introducir, no sé, será más oxígeno, más aire en mi cuerpo? ¿Qué técnica puedo usar en cuanto a la respiración? Muchas gracias. Gracias a usted, doña Jenny, por todos sus saludos y por su pregunta. Sí, muchas gracias, doña Jenny. Bueno, y también le agradecemos el mensaje. Para eso estamos. Este tema, doña Jenny, es interesante porque es en deportistas. Ese lo quería dejar de último, porque los deportistas asumimos que todo esto está normal y ya es un tema tal vez que muchos dicen, no, es que seguro es porque voy subiendo la cuesta, como doña Jenny dice, seguro ya me quedé corta o no tengo buena condición. Yo diría que no, doña Jenny. Si usted es una persona que se ha entrenado, hay un grupo especial de pacientes que cuando están en esfuerzo máximo, el pulmón se irrita. Vean que me devolví. Ese grupo es un grupo que se conocen como asmáticos que se inducen por ejercicio. Tengo montones de pacientes que tienen ese tema, que son corredores, inclusive han corrido toda la vida y dicen, doctor, mira qué raro, yo ahora corro y cuando estoy en un momento de esfuerzo máximo, solamente es ahí, o cuando termino de correr, quedo como con falta de aire. Y nunca me había pasado, luego se me quita. Curioso porque vean que doña Jenny dice, yo soy sana, o sea, ella no es como que le falta el aire todos los días, sino cuando corre. En un paciente que tiene este tema, primero que todo, pensar que puede ser asmática, que eso con un tratamiento rápido, antes de salir a entrenar, se puede mejorar. Y también un consejo. En esta época, doña Jenny, y para todos los que salen al aire libre, sean ciclistas o corredores, primero que todo, manejar la temperatura. Recuerden que el estímulo de esas tuberías, el enemigo número 1 del pulmón es el frío, siempre. Cuando uno corre, aunque esté caliente, el aire va a entrar más frío porque va más rápido. Entonces, un consejo primero es
manejar la temperatura. No estaría, y no es exagerado, en un país como este, correr, si salen en la madrugada, con un tipo de cuello, un protector, y ojalá se lo suban. Si pueden, por lo menos al inicio, conforme va arrancando la temperatura, ya pueden írselo quitando. Pero por favor, no hagan deporte en la mañana sin usar un cobertor, porque el frío, la entrada de aire frío puede afectarlos. Número 2, los primeros 15 minutos son vitales. El pulmón tiene una capacidad de adaptarse a la temperatura, pero hay que darle chance. Es medio lento, no es tan rápido. 15 minutos se recomienda ir a una frecuencia baja. Por ejemplo, doña Jenny, ir trotando despacito. No se tire como mucha gente que dice, ya, corro una hora y de una vez. No, eso no es recomendable. Inclusive, mucha gente, lo voy a decir así, cuando la gente hace carreras recreativas en atletismo, no sé si han visto que los buenos, que dicen los que están adelante, están siempre como corriendo, están ahí como calentando. Los demás están hablando, mira, y la carrera, la foto, y aquí estoy listo, y eso suena el banderazo y todo el mundo sale a correr. Los élites, los buenos, que dice uno, ¿qué es lo que están haciendo? Preacondicionando. Están empezando a calentar el sistema, porque ellos saben que probablemente si no hacen eso, van a entrar muy fríos. Claro. Y el tercer consejo, repito, si a pesar de estas recomendaciones no se siente bien, puede ser que sea una asmática que se induce por ejercicio, que no es nada malo, y mejora mucho con tratamiento, específicamente para doña Jenny y para todos los que les pasan estas cosas. ¿Y usted me permite hacer una cuarta recomendación sin ser experto? Dele. Vayan a hacerse un examen. Claro. Prueba de esfuerzo. Claro. Hay que saber, antes de ponerse las tenis y comenzar a correr, hay que saber cómo está uno. Claro, Randall, tienes toda la razón. Hemos tenido en este momento mucha gente que está saliendo a hacer ejercicio, y esa parte que mencionas es precisamente como lo que llamamos como el retail, el control de un deportista. Para una persona que se ha entrenado toda la vida, probablemente ese control va a ser más dirigido. Pero una persona que hoy dice, doctor, estoy pasado de peso, yo voy a cambiar mi vida, hoy es el momento, este es el día, sí, lo felicito, pero sí es bueno tener que hacer un chequeo para que no vaya a ser que le suceda que tenga tal vez una arritmia que no conocía, un evento cardíaco, y bueno, este tema pulmonar, que vieran que es bastante frecuente, pero lo podemos abordar en una consulta. No, es que es fundamental. A veces nos preocupamos por comprar las mejores tenis, por tener la mejor visera, porque la ropa sea, ¿verdad? Que me ayude a respirar y que sea liviana y que sea muchas cosas, ¿verdad? Y a veces lo más importante, que es cómo está nuestra máquina, se nos olvida eso. Sí, inclusive, bueno, en este país hemos tenido deportistas ya de alto rendimiento que han tenido eventos. Vean que no es solo fallecimientos. Y fallecimientos inclusive. Sí. Bueno, hay alguien, don Raúl Arauz, de Oriamuno de Cartago, nos tiene una pregunta en video de su papá. Bueno, buenos días, mi nombre es Raúl Granado, soy de San Rafael de Oriamuno. Doctor Garzona, quería hacer una consulta. Es que mi papá, yo lo llevé al Hospital Más Peralta hace como un mes porque le faltaba el aire. Le hicieron exámenes y todo, hasta le hicieron un examen que se llama el NT propeptido natriurético B y le salió en 180. El doctor me dijo que ese examen, si le hubiera salido alterado, lo hubiera mandado a internar a un lugar ahí que es para cardíacos, pero el doctor me dijo a mí que el problema de mi papá era que le faltaba oxígeno en el corazón, que la electricidad estaba bien y sangre estaba bien. Le mandaron a tomar furosemida por dos veces al día y lo mandaron a referir con un internista. Que mi papá, el problema que ahorita tiene es que él está sentado y está tranquilo, puede respirar bien, pero si él hace algún esfuerzo, se baña o agarra una escoba para barrer o camina, él se ahoga rápidamente. Entonces quería consultarle a ver qué nos podía recomendar. Muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias y bueno, un saludo para toda la gente de Cartago, que San Rafael es de las zonas de Cartago. Es interesante, Randall, porque en este caso se habló de un marcador, para los que lo han conocido, se llama NT-proBNP, es un marcador de líquido que retiene el corazón. Entonces, una persona que tiene negativo ese marcador es un parámetro donde vean que como que el colega, el médico que lo vio, le dijo, bueno, el corazón parece que está bien. En todo caso, le dejaron un diurético, que es la furosemida, como para que el corazón liberara un poco de presión, pero honestamente me parece que es un tema más pulmonar. ¿Por qué te lo digo? Porque vean que dentro de la historia es que tranquilo está bien, pero en el esfuerzo empieza con falta de aire. Y no mencionamos, y no está pasando, que haya fatiga, que haya dolor de pecho, que es lo que usualmente uno ve en un corazón que no está funcionando bien. Entonces aquí, importantísimo, la parte pulmonar usualmente no se evalúa tanto cuando lo llevan a emergencias, porque tal vez le hicieron una placa, la ven que está bien. Recordemos, y esto es un consejo para todas las personas que han tenido una situación parecida a la tuya, una placa normal, Randall, en un paciente asmático no dice nada. Es más, créame que yo hago las placas inclusive de rutina en un asmático para ver que no haya algo malo y demás, pero la mayor parte de los pacientes con asma, o sea, problemas de bronquios, en una placa no se ve nada y eso no significa
que no tenga un problema pulmonar. Inclusive, a veces pasa que van a emergencias y en ese momento, por ejemplo, van a esta hora, lo llevan y está perfecto, pero en la noche se siente mal. Ese es el patrón usualmente de pulmón. Probablemente si tenga una enfermedad pulmonar, que más bien ahí los invito, que eso es un tema que tenemos que hablar con calma, porque en tu papá podría ser necesario ajustar tratamiento en el tema pulmonar y no pensar tanto en el corazón, sino en la parte pulmonar. Muy bien, 8:48. Vamos a terminar ya casi, pero hay dos preguntitas que quiero pasar. Sí. Una de ellas está en video y la manda Lady Ramírez, de 48 años, de Quepos. Claro. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Ramírez, tengo 48 años, actualmente resido en Quepos. Yo padezco de arritmia cardíaca supraventricular y últimamente, bueno, siempre he padecido, ¿verdad?, de esta parte de falta de aire, pero últimamente siento que me da mucho más. Siento que me da mucho mareo y por la falta de aire me siento como con mucha fatiga. Anteriormente estuve muy grave el corazón, entonces tuve desmayos. Ve qué curioso, porque en eso que nos cuenta, las características de la tabla, me metí a fijarme. Lady está haciendo como Sí. un repaso de los síntomas de temas de corazón. Corazón. Vean qué importante, una mujer joven que tiene una arritmia, Randall, una arritmia, recordemos que es que el corazón es como un relojito, tiene un sistema eléctrico. Si el sistema eléctrico no funciona bien, puede ser que esté como desacoplado, o sea que cuando necesita hacer esfuerzo o sacar la sangre, no lo hace de una forma correcta, de ahí que salgan los mareos, el cansancio. Yo te diría, Lady, que lo más adecuado sería, primero que todo, revisar cómo está el tratamiento, primero que todo, y segundo, repasar si es que estás haciendo el mismo trastorno del ritmo o si está descontrolado o hay que subir dosis, pero vean que esto es un tema estrictamente cardíaco. Ahí contrario al otro caso que acabamos de ver, ve qué curioso, Randall, se separan y ojalá veamos los síntomas, cómo los van diferenciando, porque es un ejemplo prototipo. Muy bien. Y para terminar, doctor, Sí. Esteban Oviedo le pregunta, ¿cómo afectan las adenoides el consumo de oxígeno? Las adenoides, ok, ve qué interesante. Las adenoides son dos estructuras, mucha gente le llama las amígdalas, que son las hermanitas realmente, son estructuras que tenemos desde niños, usualmente en adultos se hacen más pequeñas, que están en la vía respiratoria. Vías respiratorias, estamos hablando de la tubería de entrada del aire. En algunos pacientes son tan grandes que no permiten que el aire entre bien, especialmente en la noche, porque obviamente ese tejido se relaja, al estar todo relajado los músculos, ese tejido se puede bloquear. Y ahí es donde puede entrar un tema curioso que no he mencionado, que puede ser en la noche, que es que durante la noche dejen de respirar y hacen ronquidos, y lo que llamamos la apnea, o sea, dejar de respirar en la noche, que es frecuentísimo en obesos, hombres, inclusive cuando tienen amígdalas grandes. Entonces, no es que tenga nada que ver con la oxigenación, porque realmente no es que las amígdalas afectan la oxigenación, pero en un paciente con amígdalas grandes, si en la noche tiene esos eventos, podría así bajar la oxigenación porque no entra aire por ese bloqueo en la garganta, y es donde entramos en todo un área interesantísima que es la apnea del sueño, que tiene tratamiento, y no solo es cirugía, sino ayudarle al paciente que respire metiendo el aire a presión con dispositivos, son mascarillas especiales, pero que ayudan a que se mejore el problema. Pero vean que no tiene nada que ver con el consumo de oxígeno, literalmente. Es esa parte, digamos, una parte de tubería. Doctor, muchas gracias. Para servirte, Ha Randall. estado muy interesante. Yo creo que con este recorrido ya mucha gente, inclusive ya con las preguntas, vean que ya todos en casa, creo que cuando escucharon a Lady, dijeron, eso es corazón. Ya ahí les hicimos una clase de medicina, se volvieron expertos y esa es la idea. Y más bien les agradezco que nos acompañaran hoy para discutir este tema. Muy bien. Les voy a dejar los contactos del doctor Estrada Garzona, 2208-8314, 4052-5700, y en sus redes sociales aparece como DR Doctor Estrada Garzona. Exacto, ¿Cómo es está? muy sencillo. Ahí nos pueden hacer inclusive más dudas si tienen ahí sobre estos temas y para servirles como siempre. Perfecto. Gracias.